Cuando introdujimos esta clase hace ya varias semanas, nosotros veíamos que la Biblia es un solo libro compuesto por varios libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero decíamos que la Biblia puede ser dividida en dos grandes porciones, porciones que son narrativas y porciones que comentan esa narración. No sé cuántos de ustedes recordarán eso porque fue la primera clase, pero nosotros hablamos de que hay 6 secciones en la Biblia que son narrativas, donde se nos cuenta una historia, y hay 3 secciones que son comentarios. Y el ejemplo que pusimos lo sacamos del mundo de los deportes. Ustedes saben que hay en el mundo de los deportes, hay comentaristas que son locutores de narración. O sea, ellos te van dando lo que está pasando en el juego jugada por jugada. Pero generalmente al lado del narrador hay un comentarista deportivo. ¿Y qué es lo que hace el comentarista deportivo? Bueno, en cierto modo él te interpreta lo que está pasando allí con datos que probablemente tú no conoces. Que si el jugador tal lleva ya tantos turnos al bate, que su efectividad es de tanto, una serie de comentarios para que tú entiendas la jugada que él te está narrando detalle a detalle. Bueno, eso es lo que nosotros encontramos en la Biblia. ¿Cuáles son las 6 secciones narrativas de la Biblia? Bueno, tenemos el Pentateuco, del Génesis a Deuteronomio. Tenemos los antiguos profetas, como le llamaban los judíos, desde Josué a Reyes. Tenemos lo que ellos llamaban escritos, que van de Ruth hasta Crónicas. Tenemos los evangelios, obviamente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos los hechos y tenemos el libro de Apocalipsis. Yo sé que para algunas personas le puede sonar extraño que nosotros incluyamos al libro de Apocalipsis dentro de las narrativas, pero eso ustedes lo van a ver la semana que viene, cuando veamos el reino ya inaugurado, el reino ya perfeccionado. Y luego encontramos 3 secciones que son comentarios de esa narrativa que acabamos de mencionar. Los comentarios proféticos, que van desde Isaías hasta Malaquías, los 12 profetas menores. Tenemos los comentarios poéticos, Salmos y Lamentaciones, y tenemos los comentarios apostólicos, que van de Romanos hasta el libro de Judas. Bueno, lo que nosotros vamos a ver en esta mañana es precisamente esa última sección de comentario, y le hemos llamado el reino proclamado. Nosotros vimos en la clase anterior cómo el Señor Jesucristo cumple las grandes promesas del Antiguo Testamento, y cuando los discípulos comienzan a entender quién es Jesús y comienzan a entender cómo Jesús cumple las grandes profecías del Antiguo Testamento, ellos presuponen que el reino de Dios ya se iba a manifestar inmediatamente. O sea, ellos se imaginaban ya a Jesús en un trono en Jerusalén, ya Pedro se imaginaba ministro de Hacienda, el otro ya, cada cual tenía su cargo en su mente. Pero las cosas no sucedieron así, nosotros lo sabemos. Jesús murió en la cruz del Calvario, y eso fue increíblemente decepcionante para los judíos y para los discípulos, perdón. Ya nosotros vimos cómo los discípulos que iban camino de Emaús le decían al Señor: óyeme, nosotros creíamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Ellos no entendieron realmente lo que había sucedido ahí. Lo entendieron después con la resurrección, ¿verdad? ¿Qué le pasó a los discípulos del Señor Jesucristo? Bueno, lo que nos pasa a nosotros cuando vemos una montaña, vemos 2 montañas desde otra montaña, y vemos los 2 picos, ¿verdad? Desde una tercera montaña, y nos da la impresión de que los 2 picos están cerquita el uno del otro. ¿Les ha pasado eso? O tal vez a veces viendo 3 edificaciones o algo así, uno cree que están ahí al lado. Si uno pudiera verla desde arriba, uno se diera cuenta que entre los 2 picos hay un gran valle. Bien, los profetas del Antiguo Testamento y lo mismo Juan el Bautista y los discípulos no pudieron ver el gran valle que había entre la primera venida de Cristo para inaugurar el reino y la segunda venida de Cristo para consumar el reino.
Y es precisamente por eso que el Señor tuvo que dar a los discípulos en Mateo capítulo 13 una serie de parábolas para hablarles acerca del misterio del reino de los cielos. Y una de esas parábolas es la parábola del trigo y la cizaña. Si pueden ir conmigo, por favor, a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. De paso, esta es probablemente una de las parábolas más mal interpretadas del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 13, versículo 24. Antes de ahí, vayan al versículo 10. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué tú les hablas por parábolas? Le preguntan los apóstoles al Señor, y Él les responde, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, los míos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. O sea, el Señor ahora va a develar los misterios del reino de los cielos. Y una de las parábolas con la que Él va a hacer eso es la parábola del trigo y la cizaña. Dice, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, fíjense, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bien, ¿cuál es la interpretación que normalmente se le da a esta parábola? Bueno, que en la iglesia del Señor hay trigo y hay cizaña, hay creyentes que son creyentes verdaderos, hay creyentes que son falsos o que no son creyentes. Y al final terminarán en el infierno, como dice en el texto, cuando se recogerá esa cizaña y se quemará en el fuego. Bien, ¿es eso lo que significa la parábola? No. Por supuesto, en la iglesia del Señor hay personas que dicen ser creyentes y no lo son. Pero no es de eso que está hablando la parábola. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es, ¿el qué? Es el mundo. ¿Y de dónde tanta gente sacó que el campo es la iglesia? Porque la gente lee y no lee. Lamentablemente, hermano, nosotros tenemos como un prejuicio que nos hace ver las letras en un libro, pero pasamos y leemos la iglesia, cuando se nos ha enseñado eso. Pero eso no es lo que la palabra dice. Él está hablando del mundo. Entonces dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo antes de la venida del Señor y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hermanos, nosotros estamos ahora mismo en ese periodo del reino. Ahora, alguien decía acerca de esta parábola, que esta parábola tiene un gran problema. Y yo no sé si ustedes pudieron captar el gran problema de esta parábola, o si recuerdan, los que tienen muy buena memoria, un mensaje que nosotros dimos hace mucho tiempo acerca de ese pasaje. ¿Cuál es el gran problema, hermanos, que tiene esa parábola? ¿Ustedes pudieron captarlo? ¿Alguno pudo captarlo? ¿O alguno recuerda cuál es el gran problema de esta parábola?
Es increíblemente sencilla la respuesta. Exactamente, el gran problema de esta parábola es que no tiene ningún problema. ¿Y por qué eso es un problema? Bueno, por la sencilla razón de que el Señor Jesús está diciendo a los apóstoles: yo les voy a enseñar los misterios del reino de los cielos. Un misterio es una verdad que no pudiéramos conocerla de ninguna manera a menos que Dios la revele. Señor, ¿y cuál es el gran misterio? O que en este mundo hay gente buena y hay gente mala. Y alguien puede decir: escúchame, ¿y qué tiene eso de misterioso? Yo sabía eso antes de que tú me lo dijeras. O sea, ¿por qué el Señor le dice a los discípulos: les voy a enseñar los misterios del reino de los cielos? En este mundo hay mansos y hay cimarrones. Hay gente buena, hay gente mala. Hay justos y hay injustos. Hay santos y hay impíos. Y pregunta, ¿alguien aquí no sabía eso antes de leer la parábola? Entonces, ¿cuál es el misterio? Marito, ¿cuál es el misterio? ¿Cómo Dios permite el mal? Ese es el misterio de la parábola. A los dos reinos. Aquí viene el punto. El gran misterio de esta parábola, o la gran enseñanza misteriosa de esta parábola, es que ya Jesús vino, el Rey de los cielos. Ya Jesús inauguró su reino, y como quiera los malos siguen aquí. En la mente de los discípulos, una vez viniera el Señor Jesucristo, los malos serían arrojados fuera, los justos iban a reinar en el mundo. ¿Y qué pasó? O que vino el Señor Jesucristo, Él mismo dijo: yo soy el Rey, el reino de los cielos se ha acercado, y los malos siguen aquí. Y eso para los discípulos era inaudito. Ellos no podían entender cómo es que Jesús era el Mesías, cómo es que Jesús era el Rey del reino de los cielos, y todavía aquí había trigo y cizaña. Ese es el gran misterio del reino de los cielos. Esa es la etapa, mis hermanos, en la que nos encontramos en el día de hoy, y que la Biblia le llama los últimos días, los últimos tiempos. Hay personas, otra vez, que cuando leen en la Biblia los últimos tiempos, se imaginan los meses antes de que vuelva el Señor. No, los últimos tiempos es el período que media entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Así que hace rato ya que nosotros estamos en los últimos días. Nosotros estamos en el último tiempo. Vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y si esto era para la segunda venida de Cristo, ¿para qué Timoteo necesitaba saber eso? Por lo que dice en 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Porque este es el último periodo en la historia de la redención. Ya Jesús vino el Espíritu Santo en Pentecostés, comenzó la era de la iglesia, y ya solo resta que Jesús vuelva y se acabó. Ahí comienza la eternidad. Yo sé que algunas personas están esperando un reino de 1000 años, eso lo verán la semana que viene. Ese reino, hermano, no encaja en ninguna parte de las Escrituras. De hecho, hay algo interesante con respecto al libro de Apocalipsis. Es un libro muy simbólico y tiene muchísimos símbolos. La profecía bíblica es increíblemente simple. Esa es una cosa que mucha gente pasa por alto. Sobre todo las mujeres, cuando se mudan en una casa nueva y van a la cocina, ¿verdad? Y hay una parte que tiene despensa, un mueble para despensa, que es una de las cosas que toda mujer quiere que haya en esa despensa. Aparte de comida, quieren que haya divisiones, porque sin divisiones sería un lío. Imagínense una despensa sin divisiones. Las mujeres quieren tramos para poder colocar las cosas, y lo mismo en el closet. Bueno, la profecía bíblica es increíblemente simple, porque tiene solo 2 tramos: este siglo y el siglo venidero. Solamente. Todo lo que la Biblia profetiza o es de este siglo o el del venidero. Miren qué simple. Bien, ¿cuál es el problema del milenio? Que no encaja ni en este siglo ni en el venidero. O sea, el milenio
que enseñan los dispensacionalistas, que es un reino de 1000 años, donde van a ver aquí personas en cuerpos glorificados y otros en cuerpos carnales, y van a ver como varias resurrecciones. Es un lío. Pero el punto es que según el Señor, cuando Él vuelva, Él va a trazar un punto final a la historia de este mundo como la conocemos ahora, y comienza el siglo venidero, y el siglo venidero es eterno, porque solamente hay 2 siglos, este y el venidero. Ustedes recuerdan cuando el Señor le dice a los discípulos: el que blasfema contra el Espíritu Santo, y no voy a entrar en el tema de qué significa eso, pero el que blasfema con el Espíritu Santo no le será perdonado, ¿cuándo? Ni en este siglo ni en el venidero, porque esa expresión, este siglo y el venidero, encierra todo el tiempo posible, o sea, no será perdonado nunca. Entonces el Señor Jesucristo vuelve e implanta su reino eterno, no de 1000 años, su reino eterno. Algunos teólogos han bautizado esta edad en la que nos encontramos ahora como el ya pero todavía no del reino. Esa frase es importante y ustedes lo van a ver al final de esta clase, cuán importante es aún para la vida cristiana. ¿Dónde nos encontramos? En el ya y el todavía no del reino. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que ya el reino se manifestó. Significa que el reino ya fue inaugurado por medio de la venida de Cristo, su muerte y su resurrección. Cristo mismo presentó el reino como una realidad que ya había llegado. Vayan conmigo a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. El Señor Jesucristo sanó a un endemoniado en Mateo capítulo 12. ¿Alguien recuerda cuál fue la acusación que le hicieron los fariseos a Jesús acerca de ese milagro? Raúl. Que él sacaba a los demonios con el poder del diablo. Imagínense ustedes qué acusación. Y el Señor le dice: pero es que si una casa está dividida contra sí misma no puede permanecer. ¿Cómo el diablo va a estar fuera sacando al diablo? Pero el Señor ahora le da una correcta interpretación. Dice, versículo 26, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, que era lo que estaba sucediendo, ciertamente, ¿qué dice el texto? Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que, hermanos, ¿estamos ya en el reino? ¿Sí o no? Sí. Ya estamos en el reino. Ese es el ya del reino. Ya estamos en el reino. ¿Alguien puede citar algún texto de las cartas del Nuevo Testamento donde se dice claramente que ya estamos en el reino de Dios? Primera de Juan, que habla del reino. No, un texto que diga claramente que ya estamos en el reino de Dios. Hermano, ustedes se lo saben, lo que pasa es que no saben que se lo saben. Colosenses. Ya sabemos dónde está la ciudad. ¿Tú te acuerdas cuál es la calle y el número de la casa? 110. Te quedaste a 2 casas en el vecino, al lado. Colosenses 1:12 dice claramente que nosotros fuimos trasladados. ¿De dónde? Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros ya estamos en el reino de su amado Hijo. Sin embargo, la consumación de ese reino todavía está en el futuro. El ya y el todavía no. Ya estamos en el reino, pero esa consumación, ese reino perfeccionado todavía está en el futuro. ¿Y cuándo será establecido? ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva, en la segunda venida de Cristo. Por eso es que nosotros ya fuimos hechos nuevas criaturas, pero no estamos glorificados. Somos nuevas criaturas, pero no hemos sido glorificados. Nosotros disfrutamos ya de las bendiciones de Dios, pero no es verdad, hermanos, que también tenemos que experimentar todos los problemas de vivir en un mundo en pecado, de vivir en un mundo caído. Entonces es el ya, pero el todavía no
del reino. ¿Por qué la demora? Si Cristo ya vino, aquí tenemos un cuadro: primera venida, la era presente; segunda venida, la era por venir. ¿Qué ustedes notan en esas dos circunferencias? Están unidas, pero hablando en un lenguaje más preciso, se solapan. O sea, hay una parte donde se solapa. O sea, nosotros como dicen Hebreos, que el pastor Salvador ha estado estudiando, ya gustamos del reino venidero porque tenemos algunas bendiciones de ese ya, pero todavía no. Gustamos de grandes bendiciones por estar en el reino, pero todavía no. Todavía el reino no ha sido perfeccionado. ¿Por qué la demora, hermanos? ¿Por qué Cristo tarda en venir? ¿Por qué han transcurrido 2000 años desde entonces? Bueno, el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, nos dice claramente que en los postreros días vendrían burladores. Y una de las cosas que iban a decir esos burladores es: ¿y dónde es que está la promesa de la segunda venida? Porque hace ya 2000 años que dijeron eso y todavía el Señor no ha vuelto. Y en el capítulo 3, en el versículo 8, Pedro da la respuesta: amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, en primer lugar, Pedro les está diciendo: el calendario de Dios y el nuestro es diferente. Dios no ve el tiempo como nosotros porque Él habita en la eternidad. Y de paso, hermanos, eso nos sucede aún a nosotros en otro nivel, a los seres humanos. Cuando un muchacho de 15 años, yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, yo tenía 18, y yo decía: wow, cuando yo tenga 10 años de convertido. Y me parecía mucho. Yo estoy a punto de cumplir 55 años de edad, 37 años de convertido, y ya 10 años como que no me parecen mucho. Y lo mismo pasa con la edad, ¿verdad? Un muchacho de 15 años ve a una persona de 40 ya casi muriéndose. O sea, ya dice, tiene 40 años, una pila de años. Cuando uno llega a esta edad, uno se da cuenta que cualquier muchacho tiene 50, ¿verdad? Porque la perspectiva cambia completamente. Entonces, ¿qué dice Pedro aquí? Dice: es que para el Señor los años no son como para ti. O sea, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso es lo primero. Lo segundo es que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis hermanos, ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera vuelto hace 40 años atrás? Que seguramente ninguno aquí estaría salvo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera venido hace 15 años atrás? Bueno, que algunos de ustedes se hubieran ido al infierno. Entonces, qué bueno que el Señor no ha regresado todavía en ese sentido. El Señor está esperando que se complete el número de los elegidos. Así que Pedro anima a los cristianos a seguir esperando el cumplimiento de la promesa. Y es por eso que a esta época en la que estamos se le llama la era del reino proclamado. Porque el reino proclamado, nosotros estamos proclamando el reino de Dios. ¿Para qué? Para que las personas vengan al arrepentimiento. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuándo viene el Señor Jesucristo? Hermanos, la respuesta de esa pregunta es facilísima. ¿Cuándo viene el Señor? Pero ¿cuándo es? La respuesta es fácil, nadie la sabe. El día y la hora, nadie lo sabe. Ahora, hay gente que son geniales, porque el Señor dijo, el día y la hora nadie lo sabe, y hay personas que dicen, bueno, pero no dice el año. Entonces hay gente que dice, han dicho que el Señor venía bueno, yo no sé cuántas fechas se han dado de la segunda venida, pero lo cierto es que nosotros no sabemos cuándo viene el Señor. Sin embargo, sí sabemos lo que tenemos que hacer en lo que Él viene. Vosotros seréis mis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Se cumplió la promesa del Señor en Juan capítulo 14. Vayan conmigo a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14,
Versículo 15. Dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. La palabra ahí es paracletos. Hay algunos himnos que usan la palabra transliterada, paracletos. Es el Espíritu Santo. Para, al lado, cletos, alguien que ha sido llamado al lado de, para ser su ayudador, su consuelo, su abogado. Hay muchas traducciones de esa palabra. Ahora, hay algo interesante, hermanos, en este texto. Yo les decía una vez en una clase que el griego es un idioma muy preciso. Y en el griego hay varias palabras que se traducen como otro. Por ejemplo, la palabra heterogéneo, ¿qué significa? Heterogéneo. No sean tímidos, de diferentes géneros. La palabra heteros significa otro de diferente clase, heterogéneo. Pero la palabra griega que se usa allí es otra palabra, para otro. Es una palabra griega que significa otro de la misma clase, otro del mismo tipo, otro igual que yo. O sea que el Señor está diciendo allí: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador igual que yo. O sea, Él es una persona igual que yo, no una fuerza como dicen los testigos de Jehová. Él es Dios igual que yo. Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, etcétera. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Él no está hablando allí de la segunda venida. Él está hablando del envío de su Espíritu. Yo voy a venir a ustedes en el Espíritu. ¿Cuándo pasó eso? El día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino y algo sucedió interesante en el día de Pentecostés. ¿Alguien recuerda algunos de los fenómenos que ocurrieron en ese día? Hablaban diferentes lenguas. Y un viento recio y aparecieron lenguas de fuego. Pero lo que quiero tratar es el hecho de que hablaban diferentes lenguas. ¿Qué es lo que está pasando en el día de Pentecostés? Que se está revirtiendo el efecto de Babel. En Babel las lenguas fueron divididas para que la humanidad fuera dividida, pero ahora de repente comienzan los discípulos a hablar en una lengua que todos entienden las maravillas de Dios, a predicar el evangelio. La división de Babel es resuelta en la iglesia. Es aquí donde estamos supuestos a tener una comunidad de personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que tenemos una misma mente, un mismo corazón, un mismo Salvador y un mismo destino. Eso pasa en la iglesia. Y ahora el Espíritu Santo que ha venido nos capacita para poder seguir proclamando el reino, para que otros vengan a esta comunidad de la iglesia. Así que por medio del Espíritu Dios obra de distintas maneras en su pueblo para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Qué hace el Espíritu? Bueno, el Espíritu produce el nuevo nacimiento. Es el Espíritu el que produce el nuevo nacimiento. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu regenera al impío. Es Él el que convence de pecado, de justicia y de juicio, para traernos al Señor. Es el Espíritu Santo el que nos equipa para servir a Cristo. ¿Cómo? Dándonos dones. Dones. Hermanos, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Marito. Son capacidades que el Señor da para hacer lo que todo creyente está supuesto a hacer hasta cierto punto, pero en un mejor grado. Por ejemplo, todos estamos supuestos a servir en la iglesia. Todos, ningún cristiano está exento de ese deber. Ahora, hay personas que tienen el don del servicio. Todos debemos servir, pero esto lo van a hacer en una manera más excelente. Y así varios dones.
Entonces los dones son capacidades que Dios da para que nosotros podamos servir al pueblo de Dios y para que podamos cumplir la gran comisión. El Espíritu Santo nos capacita para ministrarnos unos a otros, amarnos unos a otros, animarnos, exhortarnos, alentarnos, etcétera. Así que el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo nos equipa para servir a Cristo, el Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo santifica, obviamente, porque es el Espíritu Santo. Nosotros fuimos salvados de nuestros pecados y recibiremos todas las bendiciones de nuestra salvación en el futuro, pero mientras tanto el Espíritu Santo nos está transformando a la imagen del Señor, para que seamos cada vez más semejantes a Cristo. En esta era, mientras tanto, nosotros estamos proclamando el reino. Y esas promesas de Dios del Antiguo Testamento en cuanto al reino son cumplidas de manera significativas en esta época presente. Por un lado, nosotros hablamos del pueblo de Dios la semana pasada y decíamos cómo el verdadero Israel era ¿quién? Es Jesucristo. Esas promesas se cumplen en Cristo, pero resulta que nosotros estamos en Cristo. Y precisamente porque estamos en Cristo, ahora pertenecemos al verdadero Israel. Vayan conmigo a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Es por eso que no lo voy a buscar ahora mismo, voy a leer Romanos, pero en Primera de Pedro capítulo 2 se usan una serie de adjetivos para referirse a la iglesia que son propios del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento: nación santa, reino de sacerdotes, pueblo adquirido por Dios. Todo eso está en Éxodo capítulo 19 para referirse a Israel. O sea, Pedro está diciendo la iglesia es el nuevo Israel. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, la regeneración, en espíritu, no en letra, la alabanza de los cuales no viene de los hombres sino de Dios. Hermano, ¿ustedes sabían que ustedes eran judíos? Espiritualmente hablando. Aquí estamos todos circuncidados, los que son creyentes, porque todos hemos sido regenerados. Entonces nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el verdadero Israel, porque estamos unidos a Cristo, que es el verdadero Israel. Hablamos la semana pasada del lugar de Dios. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El verdadero templo. Él es el verdadero templo. Así que ya la gloria de Dios no mora en el lugar santísimo, en un lugar separado, en un templo físico. No, mora en un templo santo de piedras vivas compuestas por los creyentes. Por eso es que Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo porque nosotros somos los que estamos en Cristo. Y hablamos del gobierno y la bendición de Dios. Cristo sufrió condenación y muerte para librarnos de la esclavitud del pecado, de la ley, de la muerte, y ahora nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que ahora vemos otra vez esa figura que hemos estado viendo a lo largo de la clase, el patrón del reino. Ya hemos visto todo lo demás, lo que está en amarillo, el reino proclamado. ¿Quién es el pueblo de Dios? El nuevo Israel, judíos y gentiles que creen en Cristo. ¿Quién es el lugar de Dios? El creyente individual y la iglesia, porque Pablo dice, cada creyente es templo del Espíritu Santo, pero cuando todos los templos del Espíritu Santo nos reunimos en el día del Señor para adorar al Señor, hacemos un gran templo espiritual donde la gloria de Dios se manifiesta. Y recuerden, hermano, que eso no se graba en CDs ni se ve por internet, hay que estar aquí para disfrutar de esa bendición. Y finalmente el gobierno de Dios
estamos en el nuevo pacto en la presencia del Espíritu Santo. Bien, eso es básicamente, la clase no se ha acabado. Esto es básicamente el contenido que yo quería darles. Pero ¿qué tiene todo eso que ver con nosotros hoy? Hermanos, nosotros como cristianos tenemos mucho que agradecerle al Señor. Mucho que agradecer. O sea, nosotros disfrutamos de una bendición inmensa. El hecho de ser parte del pueblo de Dios, el hecho de haber sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, nuestros pecados fueron perdonados, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, tremendas bendiciones, pero, recuerden, estamos en el ya y el todavía no. Muchos cristianos se sienten frustrados cuando ven esa realidad. Sí, la iglesia, es bueno pertenecer a la iglesia. Oye, pero cuánto problema a veces pasan en la iglesia. ¿O no es así? Todavía no hemos sido glorificados. Ustedes recuerdan una ilustración que dimos hace un tiempo atrás de la remodelación, que yo les decía que en el edificio donde yo vivo, en una 7ª planta, resulta que las personas que han comprado el apartamento de arriba de nosotros han hecho ya como 3 remodelaciones o 4 grandes, o sea, algunas de 3 y 4 meses. Miren, hermano, eso es desesperante. Cuando usted tiene una gente haciendo una remodelación allá arriba, y bim bum, y bim bum. Ok, mírenlo de esta manera, hermano. Nosotros todos somos cristianos en remodelación. Y a veces la remodelación de uno molesta al que está al lado. Los pecados de uno chocan con los del otro. Eso es una realidad. Nosotros no hemos llegado al cielo, hermanos. Nosotros estamos en remodelación. Tú puedes poner un letrero que dice: excúsenos, estamos trabajando para servirle mejor. Porque van a pasar problemas. Entonces hay gente que no entiende esa realidad y se convierten en lo que yo he llamado fugitivos eclesiásticos. Hay gente que son fugitivos eclesiásticos. Ellos huyen de iglesia en iglesia porque no entienden esa realidad. Son fugitivos. Hermanos, nosotros no hemos llegado al cielo, no hemos llegado al reino. Estamos en el reino consumado. Estamos en el ya, pero el todavía no del reino. Y es lo mismo que pasa en nuestra interacción en el mundo. ¿Qué dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6? Dice el apóstol Pedro que nosotros somos guardados por el poder de Dios, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¡Ay, qué bueno! En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros estamos en ese tiempo, hermanos, en el tiempo de la prueba. ¿Alguna vez tú has estado en la cocina, sobre todo en días especiales como aquellos que ya están celebrando aquí, el Día de Acción de Gracias? Yo no sé qué tiene que ver la República Dominicana con la celebración de la Acción de Gracias, pero está bien, porque se come pavo ese día. Pero el punto es que se va a celebrar la cena de Acción de Gracias o la de Navidad, y entonces uno entra a la cocina y el olor lo está matando. Y entonces la mamá tuya o el que esté cocinando dice: mira, ok, prueba un poco, pero no toques esa comida hasta que llegue la cena. Bueno, eso es exactamente lo que le pasa al creyente. A nosotros se nos ha dado a gustar lo que viene, pero no ha llegado. Y estamos esperando la cena. Entonces eso causa frustración. Uno quisiera ya estar ahí, pero ese llegar ahí todavía no está. Tenemos las primicias del Espíritu como un anticipo de las bendiciones que nos esperan en el cielo. Y de paso, eso debe ser para nosotros motivo de mucha alegría. Imagínense que el Espíritu Santo es el anticipo. ¿Qué es el anticipo de una cosa? Como dice Jesús, el chin que le dieron. Eso fue Jesús que lo dijo. Ay, qué bueno, hermano, tenerte aquí. Ya se te fue la chincunyunga.
Es una propaganda gratis para Eduardo Muñoz. Ok, el punto es que se nos ha dado a probar un chin, como dicen los dominicanos. De paso, esa palabra solamente la usamos nosotros los dominicanos. Nadie sabe lo que significa esa palabra. Pero un chin, un poco. Pero todavía nosotros no estamos gustando la cena completa. Y hermano, vuelvo y repito, eso causa frustración. Eso causa frustración. Fuimos creados y rescatados para esperar bendiciones eternas y espirituales. Nuestras almas anhelan eso. Somos ciudadanos del cielo, pero todavía no hemos llegado a casa. Por eso Pablo dice que nosotros somos extranjeros. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermano, ¿ustedes no se sienten frustrados con su vida cristiana? A veces uno está orando y uno se distrae, uno dice, óyeme, pero increíble que yo me distraiga orando, teniendo un Dios tan grande, y de repente estaba yo pensando en la cuenta de luz que tengo que apagar, en la diligencia. Sí, hermano, a veces uno se queda dormido orando y uno comienza a orar por Hitler. ¿Y a usted le ha pasado eso? Cosas rarísimas. Que es que nosotros no hemos sido glorificados. Es increíble que todavía tengamos tentaciones con cosas que uno cree que ya debió haber vencido hace rato. Y uno dice, oye, todavía estoy yo luchando con esto. Sí, porque tú no estás en el cielo. Y hermanos, por eso le decía de lo importante que es entender eso del ya y el todavía no. ¿Por qué tú esperas cosas mejores? No tener pecado, vivir en una comunión perfecta con los hijos de Dios, porque te dieron a gustar un poco de eso. Pero todavía no. La cena no está lista. No deja de ser interesante el hecho de ver cómo Dios y el Señor Jesucristo de manera particular muestra el reino de los cielos consumado precisamente como una cena. ¿Se han dado cuenta cuántas parábolas hablan de una cena en el Nuevo Testamento? Alguien decía que es interesante notar que el Señor no compara el reino de los cielos consumado con un espectáculo. En una sala de espectáculo, cada cual está viendo lo que está pasando allá adelante, pero a usted no le importan los asientos vacíos que están al lado. Pero no. Imagínese una cena familiar. Yo no sé cómo era tu familia, pero en mi familia a veces había días en que nos reuníamos todos los primos en la casa de la abuela, ahí en San Juan de la Maguana, a comer comida árabe. Y aquello era increíble porque yo no sé la familia tuya, pero en la mía todos hablan al mismo tiempo. Y la gente comienza a opinar y bueno, eso va a ser el cielo. Es una cena. Y vamos a estar hablando los unos con los otros y nadie se va a ofender y todo va a ser amor, paz y felicidad allá arriba. Aquí es otra cosa. Entonces, esa es la realidad, hermanos. Estamos en el ya y el todavía no. Por eso Pedro dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Oyeron esa noción? Extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, todavía estamos en terreno enemigo y todavía los deseos carnales batallan contra el alma. Todos nosotros quisiéramos ya no tener tentaciones, ¿verdad que sí? Yo estoy loco porque llegue ese día. Pero todavía no. Todavía no. Pero un día el Señor volverá. El Señor volverá y vendrá para llevarnos con Él al cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia, a un reino perfeccionado que verán la semana que viene.